Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estudiar y estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y pues recuerda que estamos en el último mes, comenzando el último mes de pues este trimestre. Y en esta semana que ya vamos avanzando, pues tenemos también un tema que hemos venido estudiando y ha sido muy interesante, es secretos del éxito. ¿Cuáles fueron esos secretos que pues llevaron al éxito para que nosotros podamos entender cómo David fue establecido en el reino y pues todas estas cosas se fueron dando y nosotros también podamos aplicar estas mismas cosas? Pero quiero que vayamos allá juntos para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 85, verso 9. Y nos dice así: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Bien, estoy seguro que te estás aprendiendo el texto y ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Oremos juntos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que también nos pueda guiar a través del estudio de su palabra. Pedimos que su buen espíritu pueda inspirar nuestras mentes y pueda grabar la palabra de verdad en nuestros corazones. También queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan acompañar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro apartado para el día de hoy. Hoy tenemos un asunto muy importante que hablar. Se titula El peligro acecha. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se había introducido un pecado aparentemente pequeño en la vida de David, allanando el camino a peores tentaciones? Es una cosa muy pequeña que había ocurrido en la vida de David, pero trajo consecuencias muy grandes. ¿Cuál es esa cosa que se había quedado allí en la vida de David o que se había introducido? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Primera de Juan. Y allí vamos a leer el capítulo número 2, en el verso 15 y el verso número 16. Leemos allí: no améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, una de las cosas aquí que leemos en ese texto, la codicia de los ojos, de la carne, de la vida, la soberbia de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y la Biblia nos exhorta a no amar estas cosas. Muy bien, pero veamos ahora qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 5, y allí vamos a leer el verso 18 y verso 19. Leemos de esta manera: sea bendito tu manantial, y alégrate con la esposa de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿qué es el problema que David tenía que trajo consecuencias más graves más adelante? Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos aclare este asunto. Acompáñame a leer entonces este siguiente párrafo que se encuentra en Dones Espirituales, el tomo 4, en la página 86. Y ahí leemos de esta manera: David aborrecía la idolatría y evitaba celosamente que el pueblo de Israel fuera seducido a la idolatría por las naciones circundantes. Era muy amado y honrado por su pueblo. Una cosa que David tenía era que él no le gustaba la idolatría.
Y él era muy celoso de estas cosas. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice el espíritu de profecía. Vamos a ver este siguiente párrafo. Mismo material. A menudo conquistaba y triunfaba. Se incrementó su riqueza y grandeza, pero su prosperidad tuvo la influencia de alejarlo de Dios. Muy bien, aquí vemos esta situación interesante. Mientras el reino se ensanchaba, el nombre de Dios era honrado, también él ganaba victoria tras victoria y esto le daba prosperidad. Y esto trajo como consecuencia que el tener las cosas disponibles en sus manos le fueran alejando de Dios poco a poco. Ahora veamos lo que nos sigue diciendo este siguiente párrafo. Leamos. Sus tentaciones eran muchas y fuertes. Finalmente cayó en la práctica común de otros reyes a su alrededor, de tener una pluralidad de esposas, y su vida fue imitada con los resultados nefastos de la poligamia. ¿Ven? Entonces aquí tenemos el problema que se dio. Esto es, él no le gustaba la idolatría, pero cayó en el mismo problema de los reyes que le circundaban, de otras naciones. Esto es la poligamia. Él tuvo varias esposas, varias concubinas, y el pueblo también comenzó a seguir los pasos del rey. Recuerda que el rey era muy amado, pero también era una figura pública que le estaban mirando lo que él hacía. Ahora veamos qué más nos dice. Vamos a ver cómo está escrito en este siguiente párrafo. Su primer error fue tomar más de una esposa, apartándose así del sabio arreglo de Dios. Esta desviación de lo recto preparó el camino para errores mayores. Muy bien, entonces David tenía su esposa, pero él no se quedó con una esposa, tuvo una esposa, más otra, y esto preparó para que vinieran pues cosas más lamentables en la vida de David. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo, mismo material. Los reyes de las naciones idólatras consideraban que tener muchas esposas era una contribución a su honor y dignidad. Y David consideraba que era un honor para su trono poseer varias esposas. Entonces empezó a ver las cosas bajo la misma lupa de los otros reyes que pues eran idólatras, tenían otros dioses. Pero ellos decían, bueno, para que vean que yo puedo, los reyes tenían varias esposas y eso era algo bien visto por la sociedad en aquel entonces. Y David comenzó a pensar de la misma manera. Pero trajo sus resultados que empezaron a minar la influencia del rey y también entre el pueblo. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Pero se le hizo ver la miserable maldad de tal proceder por la infeliz discordia, rivalidad y celos entre sus numerosas esposas e hijos. Nos damos cuenta, entonces, pues no vivía de una forma feliz. Había discordia, celos, rivalidad entre las esposas, entre los hijos. Y esta era la consecuencia de no haber abandonado totalmente estas prácticas. Pues él tomó más de una esposa y ahora los resultados se veían en su familia y más adelante también en el pueblo. ¿Estamos claros ahora cuál es el problema de David? No ames las cosas de este mundo. Muy bien. Veamos lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Leamos lo que está escrito allí. ¿Qué enemigo oculto acechaba a David tal como a cada uno de nosotros? ¿Y cuál es nuestra única defensa? Entonces, David, aunque tuvo muchas victorias, aunque caminó con el Señor, aunque hizo cosas buenas, había un enemigo que siempre estaba al acecho. Ese enemigo no ha cambiado, hoy día también nos acecha. ¿Y qué podemos hacer para no caer tal como cayó David? Bueno, pues vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 12. Leemos así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo, de tinieblas, contra malos espíritus de los
aires. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo común entre David y nosotros. A David le acechó y le hizo caer. Hoy día nosotros tenemos aquí también algo similar. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra milicias espirituales. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir al verso número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Esto es, la palabra de Dios nos insta a tomar la armadura de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos una lucha contra principados, contra dominadores, no de carne, son luchas espirituales. Y la Biblia nos llama la atención para que nosotros vayamos y tomamos la armadura de Dios para que después de que haya acabado todo, podamos mantenernos firmes, para que podamos resistir en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. ¿Estamos entendiendo cómo? Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso número 7. Leamos lo que dice allí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios para que podáis orar. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que tener sensatez, sobrios, porque el fin está cerca. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Cómo David cayó, pues tenía un enemigo similar que tenemos nosotros, y cómo nosotros podemos hacerle frente. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo en Patriarcas y Profetas, página 774, que nos dice así. Pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. En la época de mayor triunfo exterior, David estaba en el mayor de los peligros. Esto es, mientras el reino se ensanchaba, mientras él conquistaba, batalla tras batalla, iba ganando, iba victorioso, internamente se estaba librando una batalla y el enemigo estaba ahí acechando. Veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora este siguiente párrafo. Esto está en Hijos e Hijas de Dios en la página 330 y nos dice así. En cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La incredulidad ordena sus fuerzas, guiada por Satanás, para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. Entonces, cada uno de nosotros, al igual que David en su momento, tenemos esta lucha. Por un lado está la incredulidad para apartarnos de la fuerza que tenemos, espiritualmente hablando. Ahora, esa incredulidad está llevada a cabo o está ordenada por Satanás. Pero vamos a ver qué más nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos ahora lo que nos dice aquí. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El conflicto continúa ahora ante la vista del universo celestial. Esto es, mientras nosotros hacemos nuestros quehaceres, nuestros deberes, este conflicto está avanzando, hora tras hora. Y tenemos dos, la incredulidad y la fe. Ambas cosas están allí, batallando. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Leamos este siguiente párrafo. Acompáñame. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo. Y el gran interrogante es, ¿quién obtendrá el dominio? Cada uno debe decidir por sí mismo este asunto. Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En este conflicto no hay tregua. Se nos urge a prepararnos para esta acción. Esto es, no hay un momento donde usted o yo podamos decir, ¿sabe qué? Yo de momento voy a salir de la lucha, voy a dejar un tiempo aquí que pase y después retorno otra vez. No. Esto es, tenemos que tomar parte activa en ella. Si no, nos vencerá el enemigo. No hay tregua. Tenemos que prepararnos para esto. ¿Estás preparándote para esto? ¿Estás luchando cada día para que estas cosas no nos venzan? ¿Para que la incredulidad no nos lleve hacia cualquier lugar? Bueno,
pues tenemos que ser sobrios, velar y orar. No te olvides. Pero nuestro estudio ha concluido aquí por hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar cada día. También queremos pedir que nos ayude para reconocer esta batalla en la que estamos empeñados cada uno y que podamos decidir del lado correcto. Pedimos también que nos guarde y nos pueda bendecir según su misericordia para que en el día a día, en la hora tras hora de este día, podamos nosotros estar fijos en la fe en Cristo Jesús para que podamos salir victoriosos. Permite que cada uno de nosotros podamos tomar la armadura de Jesús y así poder salir victoriosos en esta batalla. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.